A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles. Hoy nos acompaña Néstor Tobar y quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. 7:44, de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Por segundo día consecutivo, Venezuela reportó este miércoles 19 de enero un nuevo récord de contagios de coronavirus al llegar a 2.328 casos en las últimas 24 horas. Nicolás Maduro informó en cadena nacional que el país pasó de tener 5 casos por cada 100.000 habitantes a reportar 20 casos por cada 100.000 habitantes y además atribuyó el elevado número de infecciones a la llegada de la variante Omicron. Además, Maduro descartó el regreso del mecanismo 7+7, a menos que el ritmo de contagio se vuelva incontrolable. Ayer tuvimos un récord, 2.090 casos. Hoy hemos tenido otro récord, 2.328 casos. Pasamos de 5 casos por 100.000 habitantes, es una forma de medirlo, 5 casos por 100.000 habitantes, pasamos a 20 casos por 100.000 habitantes. ¿Por qué me miras así? No, que hemos subido. Hoy pasamos a 20 casos por 100.000 habitantes. Es lo que me informan. Quiere decir que está en crecimiento el coronavirus. Está en crecimiento producto de la llegada de la variante Omicron. Vamos a cuidarnos más. ¿Cómo es la consigna que ustedes inventaron? Por su parte, el director de Emergencia en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, recomendó a Venezuela evaluar las medidas y posibilidades de retomar eventualmente acciones de cuarentena y aislamiento de la población frente al incremento significativo de casos positivos de la variante Omicron del COVID-19. En conferencia de prensa virtual realizada este miércoles 19 de enero, Ugarte señaló que en todos los países es necesario adaptar la implementación de la cuarentena y del aislamiento, así como también en otras medidas, analizando los niveles de transmisión de la enfermedad. En todos los países es necesario adaptar la implementación de la cuarentena, del aislamiento y de otras medidas, analizando los niveles de transmisión de la enfermedad y la demanda de los servicios de salud, especialmente de hospitalización y de cuidados intensivos. Y en el caso de Venezuela entendemos que a pesar del incremento significativo de nuevos casos, los hospitales han reportado niveles manejables de hospitalización y de camas de cuidados intensivos. Sin embargo, esta situación puede cambiar rápidamente en el caso de la variante Omicron. Y si la transmisión continúa en los niveles que se reportaron en las últimas semanas, es posible que la demanda de los servicios de salud se incremente. De tal forma que esas medidas que se están implementando deben ser adaptadas a esos dos aspectos, de la transmisión de la enfermedad y de la ocupación de los servicios de salud. Entonces, esas medidas por lo general deberían ser adoptadas en función de la situación en los estados o en los niveles subnacionales e inclusive locales. Sin embargo, medidas a nivel nacional pueden facilitar la implementación de medidas para poder reducir la transmisión. En otras noticias, el comisionado especial para las Naciones Unidas del Gobierno interino de Venezuela, Miguel Pizarro, denunció este miércoles que el régimen presentó un informe de 21 páginas llenos de mentiras de cara al examen periódico universal de la ONU que se llevará a cabo el próximo martes 25 de enero.
Pizarro recordó que el EPU se revisa el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos. En las palabras del dirigente político, el régimen dice que el combate a la desigualdad y la reducción de la pobreza son objetivos centrales de la política del Estado venezolano, mientras la realidad es del 94.5% de la población de los venezolanos se encuentra actualmente en situación de pobreza. El régimen dice que los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana cuentan con manuales de actuación apegados a las normas sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. La realidad es que expertos denuncian ejecuciones y atrocidades a manos de los cuerpos de seguridad del país, sentenció el comisionado en su cuenta en Twitter. Mientras tanto, la mamá de la niña venezolana que se ahogó al intentar cruzar el Río Grande entre México y Estados Unidos espera que las autoridades mexicanas le entreguen el cuerpo de la menor para que pueda enterrarlo en territorio estadounidense, tal y como lo confirmó Keren Morales, prima de la pequeña que falleció intentando llegar a territorio norteamericano. Sí, la niña la tienen en México, pero ya se están haciendo los trámites porque se la van a entregar. Se están haciendo los trámites para que ella entierre a su hija en los Estados Unidos. Victoria y su mamá Mayerlin salieron de Venezuela el pasado 13 de enero. Estuvieron en Medellín, donde tomaron el vuelo que las trajo a México, y de allí comenzar lo que en sus planes sería una nueva vida, pero que tuvo un trágico desenlace. Por su parte, miembros de centros comunitarios de aprendizaje advirtieron que la población infantil continúa siendo una de las más vulnerables ante el fenómeno migratorio venezolano, tal y como lo indicó la psicóloga de SECODAP, Rosa Pellegrino. Alejados de sus familiares y quedarse ellos acá, o irse con ellos, pasando por esta situación traumática de, migrar por vías terrestres, migrar sin papeles, todo lo que eso conlleva, pasar trocha. Sufren consecuencias psicológicas, consecuencias emocionales bien fuertes. Los defensores de derechos de los niños hacen un llamado urgente al Estado venezolano para que garantice protección a los menores, acceso a la educación, salud, alimentación, recreación y demás aspectos básicos que hoy aseguran no tienen, ausencia que consideran promueve incluso la emigración de niños solos, y muchos son captados por grupos irregulares. Durante la noche de este 19 de enero, un gran incendio acabó con la parte de la estructura del galpón aledaño al centro empresarial de Los Naranjillos, ubicado en la población de Guacara, en el estado Carabobo. Bomberos regionales se trasladaron al lugar para desplegar las labores de extinción del fuego y hasta los momentos no se registran víctimas humanas. Las redes sociales captaron la dimensión de las llamas en el momento del incendio en la localidad de Guacara. Y con esta información de materia nacional pasamos a materia internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que será un desastre para Rusia si finalmente decide invadir a Ucrania. Además, reiteró sus amenazas de fuertes sanciones económicas. Putin no ha visto nunca sanciones con las que he prometido que se impondrán si se mueve hacia la localidad de Ucrania, apuntó Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder que se cumple el jueves. Creo que lo que verán es que Rusia será responsabilizada si invade, y depende de lo que haga. Una cosa es si es una incursión menor y terminamos peleando sobre qué hacer, qué no hacer, etc. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera, será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania. Y que nuestros aliados y socios están listos para imponer costos severos y daños significativos en Rusia y la economía rusa. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, vendió este miércoles como un éxito su primera visita oficial a Washington, que ha estado marcada por la crisis en Ucrania, aunque también está presente la relación con Marruecos y el conflicto de Sahara Occidental. Una visita que, como reconoció el canciller Álvarez a la prensa española, se ha producido en un momento muy importante, marcado por los esfuerzos diplomáticos para evitar que Rusia invada Ucrania. Vamos a trabajar juntos por el diálogo, vamos a trabajar juntos por la desescalada y la distensión, pero también vamos a trabajar juntos en la disuasión si fuera necesaria, porque el diálogo no diera frutos como nos gustaría.
Así hablaba el ministro en declaraciones a los medios en la Embajada Española al término de su encuentro con el secretario de Estado, Antony Blinken. Álvarez inició su primera visita oficial a Washington con una reunión con Blinken en la que analizaron los principales temas de la agenda bilateral. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense calificó a España como un extraordinariamente firme socio y aliado de Estados Unidos y la OTAN en su breve intervención al inicio del encuentro. Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles por gran mayoría una resolución conjunta que elaboraron los gobiernos de Argentina y de Estados Unidos para condenar la reciente visita del funcionario iraní acusado por la voluntadura a Mayat Montserrat Rezaid y en Nicaragua. Los miembros de la organización pidieron además que se respeten las alertas rojas de Interpol para detener a estos sospechosos. 13 países acompañaron la iniciativa, argentino-estadounidense, incluyendo Venezuela, representada por el embajador del gobierno interino, Gustavo Tarre Briceño, quien condenó a los países y a las personas que practican y amparan prácticas terroristas. Reiterar nuestra condena al horrible atentado que se produjo en la ciudad de Buenos Aires en 1994 en contra de AMIA y condenar cualquier acto de terrorismo, cualquier acto que genere víctimas inocentes por motivaciones políticas, religiosas o de cualquier índole. Condenamos no solamente la práctica del terrorismo, sino muy especialmente a los países y a las personas que lo practican y también a los países que los amparan. Por eso respaldamos la declaración, respaldamos lo dicho por la representante de la República Argentina. Solicitamos que se sume el apoyo de Venezuela a esta declaración y quiero hacer la aclaratoria que la presencia de una delegación de Venezuela en la toma de posesión del dictador Ortega no trae consigo ningún tipo de reconocimiento por cuanto los delegados que allí estuvieron representan a la dictadura de Nicolás Maduro y no al gobierno legítimo de Venezuela. En otras noticias, el presidente argentino Alberto Fernández trabajará los próximos 3 días desde la residencia presidencial de Olivos en la provincia de Buenos Aires, tras ser contacto estrecho y luego de que la mesera que trabaja allí diera positivo por la COVID-19, según informaron este miércoles fuentes oficiales. Fuentes cercanas al entorno presidencial le explicaron al EFE que Fernández no se aislaría, ya que el mandatario no tiene síntomas, pero sí las 3 dosis de la vacuna, por lo que mantendrá una agenda reducida, sin presencia en actos públicos y además tendrá únicamente reuniones que considere indispensables. Entre tanto, el repunte de casos de COVID-19 en Brasil, con un récord de 204.854 contagios registrados este miércoles, tiene en alerta a 15 de los 27 estados brasileños, en lo que la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera el 60%, así lo informaron fuentes oficiales. De acuerdo con un informe divulgado por la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, mayor centro de investigación de salud de América Latina, 4 estados están en la zona de alerta crítica por tener tasas de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos superiores al 80% de la capacidad y otros 11 en la zona de alerta intermedia, con tasas de ocupación de superiores al 60%. Entre tanto, la contagiosa variante está identificando la pandemia en Chile, que este miércoles batió el récord diario de nuevos casos al registrar 9.509 infecciones de COVID-19 con esta variante, más de un tercio de ellas en la capital. Los nuevos contagios aumentaron así a 114% y 344% con respecto a los últimos 7 días y 14 días respectivamente. Así lo indicó el ministro de Salud. En Ecuador, con un índice positivo de 10 veces mayor que hace 3 semanas entre los adolescentes y una acuciante presión sobre los sistemas hospitalarios, la alcaldía de Quito decretó este miércoles la alerta roja para tratar de frenar una ola de contagios similar a los peores momentos de la pandemia. Y en materia económica, el ministro de Energía, Tarek El Aissami, de Servicio, informó este miércoles que fue intervenida una estación de servicio ubicada en La Castellana, en el municipio Chacao del estado Miranda, luego de que un usuario denunciara en redes sociales que no le aceptaron el pago en bolívares para surtir combustible. La participación del pueblo es la lucha contra las mafias y las irregularidades en la distribución y comercialización del combustible. Son determinantes para derrotar estas desviaciones, así lo señaló El Aissami en sus redes sociales. Por su parte, el director gerente del Mercado Nacional de PDVSA, Coronel
coronel Marino Lugo, explicó que la decisión de intervenir la estación de servicio se debió a la cantidad de denuncias recibidas en torno al cobro irregular de la gasolina. Y en materia deportiva, Caribes de Anzoátegui obtuvo la segunda victoria en fila contra Navegantes del Magallanes, 5-4 en la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.